Propiedades magnéticas de los materiales. Bibliografía Electromagnetismo de Gerardo Víctor Morelli. Magnetismo en medios materiales. Supongamos un toroide de radio medio R(m) por el que circula una corriente de conducción I. En vacío, el campo magnético generado, obtenido a partir de la ley de Ampère, es B0 igual a mu0 por N por I sobre 2pi por R(m). Este campo magnético se mide en Tesla, cuando la corriente está en Ampère y el radio medio se mide en metros. Se deduce que con un medio material como núcleo, ese campo magnético se ve incrementado con respecto al campo en el vacío, un valor K(m) o mu(r), que se denomina permeabilidad magnética relativa del material. Este número adimensional, cuando se multiplica por la permeabilidad del vacío, se transforma en la permeabilidad magnética absoluta del material, que tiene unidades Tesla por metro sobre Ampère. Los materiales se clasifican desde el punto de vista magnético en diamagnéticos, paramagnéticos y ferromagnéticos. Veamos los materiales diamagnéticos, por ejemplo, el helio, hidrógeno, argón, agua, bismuto. Todos estos materiales tienen una permeabilidad magnética relativa ligeramente menor a 1. No depende del campo magnético en el vacío, y sí depende de la temperatura. En los materiales paramagnéticos, por ejemplo oxígeno, sodio, aluminio, platino, la permeabilidad magnética relativa es ligeramente mayor a 1, no depende del campo magnético en el vacío y sí depende de la temperatura. Por último, en los ferromagnéticos, por ejemplo hierro, níquel, cobalto, gadolinio, la permeabilidad relativa es mucho mayor a 1. Depende del campo magnético en el vacío y depende de la temperatura. En esta figura vemos un gráfico de permeabilidad magnética relativa en función del campo magnético aplicado en vacío. Las rectas correspondientes a diamagnéticos y paramagnéticos, paralelas a la recta del vacío, son muy próximas a 1, en tanto que la curva de los ferromagnéticos es variable con algún valor máximo en algún punto. Vector magnetización o polarización magnética. De acuerdo a la teoría de Ampère, existen corrientes magnetizantes con su correspondiente momento magnético en el interior de los materiales magnéticos. Sin campo magnético externo aplicado, los momentos magnéticos están orientados al azar. En el momento que se aplica un campo magnético, estos momentos magnéticos quedan alineados al campo magnético exterior. Supongamos una espira de corriente de diferencial de superficie ds por el que atraviesa una corriente I. El diferencial de momento magnético es I por diferencial de S. Cuando el material se encuentra desmagnetizado, la suma de los diferenciales de momento magnético es igual a 0. En tanto que cuando el material está magnetizado, la suma de todos los diferenciales de momento magnético resultan distinto de 0. Se define el vector magnetización como la sumatoria de todos los diferenciales de momento magnético por unidad de volumen. La unidad de medida de este vector es el ampere sobre metro. Supongamos una porción del toroide que tiene núcleo de material ferromagnético. El toroide
tiene arrolladas n espiras que llevan una corriente de conducción I. En este esquema, los círculos con cruz superiores indican corriente entrante al plano del papel y los círculos con puntos inferiores corriente saliente de esas espiras. En el modelo de Ampère se consideran tantas espiras amperianas como espiras reales tiene el arrollamiento toroidal en el interior del núcleo. Entonces es una bobina imaginaria que lleva corriente I sub m en el mismo sentido que la corriente de conducción. Entonces, si tomamos el módulo del vector magnetización, m es igual a la corriente de magnetización por la sección del núcleo dividido el volumen. Ahora vamos a multiplicar a este valor por la cantidad de espiras que tiene el arrollamiento toroidal. Entonces multiplicamos por n y por delta L. Entonces, como el volumen es superficie por delta L, obtenemos que m es igual a la corriente de magnetización por el número de espiras por unidad de longitud. Si tenemos en cuenta que L es la longitud del camino magnético medio, es la longitud de la circunferencia, entonces el módulo de m es la corriente magnetizante por el número de espiras sobre 2pi por r, en este caso r es el radio medio del toroide. Despejamos y podemos deducir que la circuitación del vector m a lo largo de un camino cerrado es igual a la corriente magnetizante por el número de espiras que tiene el arrollamiento toroidal. Aquí vemos un corte del toroide y vamos a realizar un camino amperiano rectangular, tal como lo indica la línea de trazos. Por la ley de Ampère, la circuitación de B a lo largo de ese camino cerrado es igual a mu sub 0 por el total de corriente encerrada, que en este caso es n por la corriente de conducción más n por la corriente de magnetización. Y si tenemos en cuenta que la circuitación de m por diferencial de L es la corriente de magnetización por m, entonces podemos reemplazar esta integral y deducir que la circuitación de B sobre mu sub 0 menos m por el diferencial de L es igual a n por I. El integrando B sobre mu sub 0 menos m se denomina vector excitación magnética y se mide en ampere vuelta sobre metro. Entonces, la circuitación del vector excitación magnética a lo largo de un camino cerrado es igual a n por I. N por I se denomina fuerza magnetomotriz y se mide en ampere vuelta. De manera que el módulo del vector excitación magnética es igual a n por I sobre L, siendo L la longitud del camino magnético medio. Entonces es igual a n por I sobre 2pi por el radio medio. Las circuitaciones de B, de M y de H a lo largo de un camino cerrado constituyen la ley de Ampère generalizada, o sea, la ley de Ampère aplicada a un circuito magnético que tiene núcleo distinto del vacío. Se define la susceptibilidad magnética relativa a un número adimensional que resulta del cociente entre el vector magnetización y el vector excitación magnética. Se simboliza con la letra griega chi y se le agrega el subíndice R para indicar que es susceptibilidad magnética relativa. Entonces, el campo magnético total es igual a mu sub 0 por H más mu sub 0 por M. Vamos a sacar factor común mu sub 0 por H y nos queda un paréntesis de 1 más M sobre H.
pero M sobre H es lo que denominamos chi sub R, y mu sub 0 por H es el campo magnético con núcleo vacío. Entonces, el campo total resulta B sub 0 por 1 más chi sub R. A la suma de 1 más chi sub R se le llama permeabilidad magnética relativa, que es el cociente entre mu y mu sub 0. Por lo tanto, una forma de obtener la susceptibilidad relativa es quitándole 1 al cociente entre mu sobre mu sub 0. El producto de mu sub 0 por chi sub R da como resultado la susceptibilidad magnética absoluta, que tiene como unidades el Tesla por metro sobre ampere. Veamos los modelos para explicar el diamagnetismo, el paramagnetismo y el ferromagnetismo. Comencemos con el diamagnetismo. En estos materiales, la susceptibilidad magnética relativa es menor que 0. Eso implica que el campo magnético en el interior de estos materiales es menor que el campo magnético con núcleo vacío. Esto implica que la magnetización es un vector opuesto al campo de excitación magnética H. En el modelo de los materiales diamagnéticos se proponen dos electrones que orbitan en sentidos contrarios, en órbitas de radio constante. Esas circuitaciones de esos electrones son las que equivalen a las corrientes de magnetización. En ausencia de un campo externo, los momentos dipolares se equilibran. Luego, cuando el material se somete a un campo magnético externo, en esos electrones aparecen fuerzas magnéticas que, en un caso, suman a la fuerza de atracción eléctrica y en otro caso restan, como indica el esquema de la figura en los puntos 1 y 2 respectivamente. La fuerza magnética es igual al producto de la carga por el producto vectorial entre la velocidad y el campo magnético. Entonces, la fuerza de Lorentz sobre el electrón 1 indica que la fuerza eléctrica más la fuerza magnética es igual a la masa por la velocidad del electrón al cuadrado sobre el radio. En tanto que sobre el electrón 2, la fuerza de Lorentz es fuerza eléctrica menos fuerza magnética igual a masa por la velocidad del electrón 2 al cuadrado sobre r. Como el radio debe ser constante, entonces las velocidades son distintas. La velocidad del electrón 1 es más grande que la velocidad del electrón 2, por lo que los momentos dipolares de los electrones ahora se desequilibran. Entonces, en los materiales diamagnéticos, los electrones giran de modo que el momento dipolar magnético resultante es 0 cuando el material no está sometido a un campo magnético externo. Un campo magnético exterior induce un campo antagónico a dicho campo y la corriente magnetizante circula en sentido contrario a la corriente de conducción y resulta I sub m mucho menor que I. En los materiales paramagnéticos, la susceptibilidad magnética relativa es mayor que 0. El campo magnético es mayor que el campo en el vacío y m tiene el sentido de H. Los átomos poseen un momento dipolar magnético sin necesidad de campo magnético inductor, y en presencia de un campo magnético exterior, los dipolos se alinean. La corriente magnetizante tiene el mismo sentido que la corriente de conducción, aunque la corriente magnetizante resulta mucho menor que la corriente de conducción. En los ferromagnéticos, la susceptibilidad magnética relativa es mucho mayor que 0
y el campo magnético resulta mucho mayor que el campo en el vacío. Hay una relación no lineal, en tanto que la corriente magnetizante es mucho mayor que la corriente de conducción. En los materiales ferromagnéticos aparece la histéresis. Se puede ver con instrumentación que existen dominios magnéticos. Y cuando no existe un campo magnético externo, la desimanación es global. Esos dominios magnéticos corresponden a orientación relativa de los dipolos en cada dominio. Cuando aparece un campo magnético externo, los dipolos crecen en alineación del campo magnético. Las curvas características del ferromagnetismo son las que podemos apreciar en las siguientes figuras. Siempre mantenemos un anillo de Rowland totalmente desmagnetizado y vamos a aumentar la corriente gradualmente desde cero. Vemos que las curvas de campo magnético y de permeabilidad absoluta son curvas no lineales. En el punto T de la figura superior estamos obteniendo el valor máximo de permeabilidad absoluta. Y ese punto resulta de la tangente a la recta que parte por el origen y corta la curva de B en H1. A partir de un valor H llamado saturación, B crece linealmente en función de H. Esto es así porque, llegada la saturación del material, la magnetización es una constante, como se puede apreciar en la figura superior. La susceptibilidad magnética también tiene la misma forma que la permeabilidad magnética del material. Veamos el ciclo de histéresis. Este ciclo ocurre cuando tenemos una corriente que alimenta, por ejemplo, un toroide inicialmente desmagnetizado. Y esa corriente es variable en el tiempo, por ejemplo, una sinusoidal. Partimos del origen y a medida que aumenta la intensidad de corriente eléctrica, aumenta el valor del campo magnético, siguiendo la línea de trazos denominada curva de primera emanación. Al alcanzar el valor H', se disminuye la corriente eléctrica, de manera que los valores de B siguen ahora la curva continua superior, y cuando la corriente es cero, H es igual a 0 amperes sobre metro, y el valor de B es el del campo magnético remanente, que es igual a mu⁴ por m. Ahora, sigue disminuyendo la intensidad de corriente eléctrica hasta que se hace cero el campo magnético. En ese punto se alcanza el valor de excitación magnética coercitiva H⁻C. Aquí se cumple que mu⁴ por m es igual a menos mu⁴ por H⁻C. Entonces, el material queda magnetizado o con memoria del estado anterior. La curva avanza según un ciclo entre menos H' y más H', conocido como ciclo de histéresis. Histéresis significa retardo. La recta del vacío, B igual a mu⁴ por H, corta al ciclo de histéresis en los puntos A y C, que son entonces puntos donde la magnetización es igual a 0. Si no conocemos en qué estado de magnetización está el material, dado un valor de H, puede tomar uno de los tres valores 1, 2 y 3 indicados en la figura. Para anular la magnetización es necesario efectuar un proceso de desmagnetización,
de manera de aplicar corrientes variables con máximos que disminuyan gradualmente hasta cero. También se puede calentar el material por encima de la temperatura de Curie, que lo transforma en un material paramagnético, y luego con un enfriamiento, en ausencia de campos magnéticos exteriores, se logra la desmagnetización. El área encerrada por el ciclo de histéresis representa la energía por unidad de volumen del núcleo y por ciclo que se disipa como calor. Entonces, para que el material recorra el ciclo, hay que aportar energía y ésta se transforma en calor en el núcleo, además de la energía por efecto Joule de las corrientes inducidas o parásitas. Un análisis dimensional del área del ciclo de histéresis muestra que H por B es Joule sobre metro cúbico. Veamos los campos en un imán permanente. Tenemos una barra de material ferromagnético magnetizada uniformemente a lo largo de ella. Veamos las líneas del campo magnético B. El imán se puede considerar como equivalente a una bobina ideal con corriente magnetizante I sub M. Las líneas del campo magnético son cerradas y el flujo de B a través de una superficie cerrada gaussiana es cero. Se dice que B es solenoidal. Veamos las líneas de mu sub 0 por M. Fuera del material, el campo de magnetización es nulo, ya que no hay dipolos magnéticos. Si en cada punto del material se efectúa la diferencia B menos mu sub 0 por M, obtenemos mu sub 0 por H, con un sentido contrario a B en el punto P, por ejemplo. Esto indica que mu sub 0 por M es mayor que B. El flujo de M a través de la superficie gaussiana S no es nulo como el de B. Ahora veamos las líneas de mu sub 0 por H. Apliquemos la circuitación de H a lo largo del camino cerrado L, que es la línea de trazos indicada y recorrida en sentido horario. Como no hay corrientes de conducción, entonces N por I es igual a 0 y la circuitación de H por diferencial de L sobre L es igual a 0. Ahora, como fuera del material es B igual a mu sub 0 por H, la circuitación allí es positiva, o sea, la línea de integración es recorrida en el mismo sentido que la línea de H, por lo que dentro del material la circuitación debe ser negativa para que el total sea 0, y por ello mu sub 0 por H es contrario al sentido de la integración. Las líneas de H, entonces, no son continuas en sentido. Nacen en el polo superior, norte, y terminan en el polo inferior, sur, por lo que el flujo de H a través de la superficie gaussiana S no es nulo como el del campo magnético B. Aquí tenemos el resumen de la matemática. El campo B es solenoidal, el flujo de B es 0. Y en general B es mu sub 0 por H más mu sub 0 por M. En el punto P sobre la barra, B menos mu sub 0 por M es igual a mu sub 0 por H. Entonces, mu sub 0 por el módulo de M es mayor que el módulo de B. O sea que mu sub 0 por H es un vector contrario al campo magnético. Fuera del material, en el vacío, B es mu sub 0 por H. Entonces, las líneas de H, como decíamos, no son continuas en sentido y van a nacer en el polo norte y van a terminar en el polo sur. Veamos los circuitos magnéticos, la relación o la ley de Hopkinson. Se llama circuito magnético al camino cerrado formado por las líneas de campo magnético. Vamos a suponer un anillo de Rowland homogéneo de sección uniforme. En este caso, las espiras no cubren a todo el arrollamiento y las espiras llevan una corriente de valor I. El núcleo tiene una permeabilidad relativa llamada K sub M.
La sección transversal del núcleo es S y el radio medio RM. Si aplicamos el teorema de Ampère para la excitación magnética, la integral de H por diferencial de L a lo largo del camino magnético L es igual a N por I. También el flujo magnético establecido es igual a B por S. Como B es igual a mu por H, entonces podemos ver que H es igual al flujo magnético sobre mu por S. Entonces, la circuitación de H a lo largo del camino cerrado es igual a N por I. Y si tenemos en cuenta que H es el flujo sobre mu sub 0 por S, podemos obtener la reluctancia magnética como la integral a lo largo del camino cerrado L del diferencial de L sobre mu sub 0 por S. Ese valor de reluctancia magnética, que es la resistencia que presenta el material magnético a las líneas de campo magnético, se mide en ampere vueltas sobre Weber. Y la ley de Ohm magnética, también llamada ley de Hopkinson, establece que el flujo magnético es igual a la fuerza magnetomotriz sobre la reluctancia. Para el caso del anillo de Rowland, el flujo es igual a N por I sobre 2pi por Rm, todo multiplicado por mu por S. Y se mide eso en Weber. Se distinguen circuitos magnéticos en serie a aquellos circuitos donde las líneas de campo magnético atraviesan distintos materiales. En este caso tenemos un núcleo constituido por 3 materiales magnéticos de permeabilidades relativas mu sub 1, mu sub 2 y mu sub 3. Entonces, la reluctancia total es la suma de las reluctancias de cada uno de esos materiales magnéticos. También se distinguen circuitos magnéticos en paralelo, donde las líneas de campo atraviesan diferentes ramas del núcleo, por ejemplo. Entonces, en este caso, la reluctancia total es la inversa de la suma de las inversas de las reluctancias de los materiales magnéticos.